Existen tres grandes cuestionamientos que nos hacemos sobre el origen de nuestra especie. ¿En qué momento nuestros ancestros homínidos dejaron de serlo y se convirtieron en humanos? ¿Es la aparición del lenguaje el punto de partida para considerar el origen de la humanidad? ¿Y cómo y cuándo se produjo? ¿Cómo nació el lenguaje humano? Es una pregunta que lleva siglos atormentando a los investigadores. No contamos con prueba empírica alguna con respecto al origen del lenguaje humano, a pesar de nuestros grandes avances tecnológicos. Esta falta de evidencias llevó en 1866 a la Sociedad Lingüística de París a prohibir que el tema del origen del lenguaje humano se debatiera en su sede. No existen fósiles del lenguaje, no existen evidencias de su pasado, ninguna muestra física que lo sustente. Lo único que nos consta es que hace 7000 años en la antigua Mesopotamia, los humanos dejamos las primeras muestras de nuestro dominio del lenguaje cuando comenzamos a escribir. En el 2011, en un artículo publicado en la revista Science, Quentin Atkinson, investigador de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, analizando las riquezas de los fonemas de los diferentes idiomas, situó el origen del lenguaje en algún lugar del sudoeste africano. Es importante comenzar diciendo que la especie humana es el mamífero más débil de la creación. No cuenta con las fortalezas físicas de los demás mamíferos. Desde los tiempos más primitivos ha tenido que compensar su debilidad ingeniando estrategias e inventando instrumentos para ganar su supervivencia frente a las bestias. Todas las especies animales se comunican, desde el tiburón, las hienas, los chimpancés y las hormigas. Sus lenguajes indican dónde encontrar alimento y de qué protegerse. Sus mensajes están orientados exclusivamente a su supervivencia. La gran transformación que se dio en la naturaleza, el hecho de que en solo 40.000 años de los 2,5 millones de años en que los seres humanos poblamos la Tierra, nuestra especie humana haya podido implantarse como la dominante en el planeta Tierra, capaz de crear civilizaciones, historia, ciencia y tecnología, fue sin lugar a dudas gracias a la capacidad de evolución del intelecto humano y a la producción del lenguaje. Por su parte, la ciencia ha demostrado que los cambios ambientales modelaron la evolución humana. La extinción de algunas de nuestros ancestros y el hecho de que otros evolucionaran coincidieron con ciertas alteraciones del medio natural. Existieron dos fases en la aparición y evolución del lenguaje. Primeramente, la relación entre el lenguaje y la gesticulación. Investigaciones demuestran que los homínidos de hace 400.000 años oían como nosotros. En el cráneo del Homo erectus aparecen desarrollar las áreas de Broca y de Wernicke, encargadas de la comprensión y la producción del lenguaje. El bipedismo permitió a los humanos desplazarnos sobre las extremidades inferiores y liberar los brazos, logrando inventar la industria, la producción de utensilios para la caza y el desplazamiento de alimentos. El Homo erectus domesticó el fuego, trayendo tres consecuencias importantísimas para la evolución de la humanidad. Primero, ventaja sobre el resto de los animales, dado que producían fuego en el momento y lugar deseado. Segundo, la cocción de los alimentos permitió dedicar menos tiempo a la masticación de la comida. Se eliminaron muchas bacterias y el intestino se hizo más corto gracias a la mejor digestión. Tercero, del ahorro de energía en la digestión se benefició el cerebro, ya que logró ampliar su capacidad de pensamiento y de raciocinio. Un cerebro más pensante, alimentos más propicios al estómago humano, la reducción de algunas enfermedades y el control de la fogata propiciaron un mejor entorno humano, de acercamiento e interrelación de los unos con los otros. La necesidad de comunicarse surge en el momento en el que los humanos comenzamos a vivir en comunidades. El primer lenguaje humano estuvo relacionado con la gesticulación corporal. Los primeros signos lingüísticos humanos se dan mediante la imitación de ruidos. Eran sonidos guturales que expresaban emociones de alegría, admiración, miedo o rabia. Hace 200.000 años, el planeta comenzó a calentarse, llevando a los hombres a salir de las cavernas y descubrir los alimentos vegetales, dedicándose así a su recolección y consumo, dando como resultado hombres más fuertes y vigorosos. Primero, ¿qué motivó hace 70.000 años a la especie humana a salir de África y emigrar a otras tierras? Segundo, ¿por qué eliminó a las demás especies humanas en vez de asociarse con ellas? Y tercero, ¿cuál fue el mecanismo a través del cual el Homo sapiens logró la proeza de adueñarse del mundo? Como respuesta a estos cuestionamientos, las investigaciones nos dicen que fue la búsqueda de espacios más favorables para la subsistencia lo que movió al Homo sapiens a protagonizar la primera gran migración humana de la historia.
Por otra parte, la expansión del Homo sapiens está directamente relacionada con la eliminación de las demás especies de Homos, siendo posible gracias a la importante evolución de su cerebro. Y la ciencia coincide plenamente en que fue la creación y difusión del lenguaje lo que generó el intelecto del Homo sapiens para dominar el mundo, crear cultura, las grandes civilizaciones, la ciencia, la filosofía y el arte. Sin la existencia del lenguaje humano, el planeta hoy retrocedería 300.000 años atrás. Cuando hablamos del lenguaje, nos referimos al lenguaje generador de humanidad, que no tiene nada que ver con el lenguaje primigenio de ruidos y señas con el que los hombres primitivos gestionaban su supervivencia. El lenguaje humano, nacido del intelecto, cuenta con dos elementos que lo distinguen. Uno, consigue significados en las relaciones entre individuos. Se da cuando se aprende a conocer las intenciones de los demás para medir nuestras posiciones y afianzar nuestros intereses. En este, adoptamos posiciones en la vida mediante la información que obtenemos de cómo los demás se comunican entre ellos y de cómo nos afectan. Y fundamentamos nuestra autoestima, nuestra propia valía, en la manera como nos tratan las personas que nos importan. 2. Nuestro lenguaje cuenta con la capacidad de transmitir información inexistente. Es decir, hablamos de cómo percibimos e interpretamos las cosas, no de cómo son, porque en realidad no las conocemos, no sabemos cómo son. El cerebro humano no conoce la verdad como valor absoluto. Si acaso solo los resultados de la ciencia se acercan a la demostración de una posible verdad. Las leyendas, los mitos, los dioses, las religiones nacen con el lenguaje. La capacidad de hablar sobre ficciones, sobre cosas que no son la gran aportación lingüística de los sapiens. Pero el lenguaje crea la realidad. Lo único real que tenemos los seres humanos está en lo que percibimos de acuerdo a nuestra cultura, personalidad, medios, etc. Expresamos lo que queremos a través del lenguaje y con la ficción que conlleva, creamos nuestra propia realidad. La máxima expresión creativa del ser humano está en la creación de un mundo nuevo a través del lenguaje. A través del lenguaje expresamos nuestra realidad con el que construimos un mundo nuevo. Y el mundo lo construimos a través de las acciones que emergen del lenguaje. De ahí que el lenguaje es acción. Lo que ha cambiado al mundo de hoy desde la revolución cognitiva del Homo sapiens no está en el pensamiento en sí mismo, sino en las acciones que realizamos a partir de los pensamientos que tenemos y que expresamos a través del lenguaje.